El doctor Clever Silva Saldunvide, con maestrado de 2 años en la República de China. Tratamientos con la mejor tecnología en acupuntura sin dolor, electrobioestimulación, láseropuntura, digitopuntura, moxibustión y masaje chino para problemas de columna, ciática, parálisis, tics, migrañas, rinosinusitis, alergias, artritis, estrés, insomnio, enfermedades crónicas por defensas bajas, mejorando el sistema inmunológico. El doctor Clever Silva Saldunvide le atiende previa cita en su centro de tratamiento en Ambato, Castillo 266 y Rocafuerte esquina, segundo piso, Telefax 282-5469. Pues hemos escogido esta mañana un tema muy importante y adicionalmente a eso muy útil para la información de la ciudadanía en cuanto al papel que desempeña, al papel protagónico y fundamental que desempeña acupuntura en esta enfermedad llamada herpes zóster. Insistimos, luego de algunas charlas importantes sobre esto, porque, bueno, si bien no se puede prevenir, es muy discutido el tratamiento, es muy discutido la utilización, el uso, ¿no?, de vacunas, pero lo que está bien claro es que el herpes se puede, bajo el tratamiento de acupuntura, espero que simultáneamente nosotros vayamos en pantallas leyendo cuál es el concepto para irles comentando adicionalmente la característica que tiene acupuntura en cuanto al trabajo en el herpes zóster. Es decir, que casi se podría decir que previene el desencadenamiento, digamos así, de las lesiones, como indefectiblemente sucede con cualquier otro tipo de tratamiento, ya sea medicamentoso, de cualquiera de lo que nosotros utilizamos como método analgésico, pero básicamente lo que hace acupuntura es bloquear en cierto modo toda la manifestación que se produce en herpes. Es decir, un herpes zóster en el primer estadio, en las primeras manifestaciones, en la primera vesícula que se aparece, inicialmente aparece un dolor que tal vez sea un poquito difícil de diagnóstico, que se confundiría un poco, mientras no existan las lesiones, se confundiría un poco con una neuralgia o con otro tipo de circunstancia que genere dolor, pero una vez que aparece una sola ampolla, una sola lesión vesicoampollosa que llamamos, es decir, es una ampollita pequeña, podríamos ya estar pensando en que este virus, por ejemplo, el de la varicela zóster, es el tomado por microscopía electrónica y el que, vamos a ver, interesa mucho la vía por donde afecta la lesión. Tenemos todas esas vías probables que después vamos a ver mejor en fotografía y ahí sería más evidente cómo el paciente tiene que oportunamente acudir a cualquier acupunturista y entonces tenemos el bloqueo, digamos así, si valga el término, de que ya no se dé las lesiones que vamos a ver a continuación. Inicialmente, como habíamos manifestado, la lesión se presenta de esta forma. Es una lesión a veces única casi, como en el paciente que vimos anteriormente el testimonio. Posteriormente de esa lesión como vejiguita, como ampollita, nosotros tenemos ya el desencadenamiento de a través de toda la línea del nervio afectado, que ya vamos a ver en fotografías también, la erupción vesicoampollosa terriblemente dolorosa y que acompaña con ardor y comezón. Entonces, esa es la importancia de evitar digamos así, esta sobrepoblación, este desencadenar de la lesión, porque con la acupuntura se lo puede lograr esto, ¿no? No sé qué pasó con la imagen, se lo puede lograr fácilmente. Se puede lograr fácilmente, como decía, de que no progrese la enfermedad, es decir, de vesículas pequeñitas podemos nosotros ya salir de vesículas pequeñas podríamos ya salir a una lesión que inclusive no se produce
esto de la explosión de la vesícula y luego la úlcera que se produce ahí, lo que vulgarmente llamamos el lastimado, posteriormente la costra y después una mancha, color café con leche que decimos, es decir, un poco oscura. Todo este progreso de la enfermedad definitivamente no se produce. Vean lo que sucede un herpes zóster que no es tratado a tiempo con acupuntura. Un herpes zóster tratado a tiempo, nunca vamos a ver esto. Las primeras lesiones simplemente nosotros, se podríamos decir el término médico, hay una involución, es decir, no vuelven a aparecer más lesiones y comienza a desaparecer inclusive el eritema, o sea, la zona rojiza de la lesión. Pero si nosotros dejamos de que con cualquier otro tratamiento, indefectiblemente aparece todas las lesiones que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y pues dependiendo, lo más común, estamos hablando a nivel dorsal, y vean por ejemplo la última fase del herpes zóster, antes de que ya exista la cicatrización total y las manchas, con un dolor que, como digo, ni siquiera el viento, ni siquiera permiten tocarle, ni siquiera el paciente se ve un poco, inclusive ante los familiares, incomprendido, gracias al grado lamentable de dolor que existe con ardor. Yo en mi experiencia personal tuve una paciente que incluso testimonió la hija de que una de las noches se ha querido lanzar del balcón, del grado de dolor, ¿no? Y la irradiación, especialmente, por ejemplo, en herpes zóster que se distribuyen a nivel cervical o a nivel del trigémino, como en esta paciente. Entonces, como ataca todas las vías a nivel de cuello, estamos hablando de una distribución del dolor incluso dentro del conducto auditivo externo, a nivel de oído, a nivel del cerebro, inclusive existe, si es que no se le controla el tiempo, una afectación a nivel se produce úlceras corneales, es decir, es bastante agresivo. Tenemos un herpes ahí a nivel del nervio ciático, con una irradiación desde la cintura hacia el miembro inferior. Es decir, lo más común, el ciático, hablamos del dorsal y hablamos a nivel cervical, con una implicación terrorífica en cuanto a dolor, en cuanto a sensación de quemazón. Las complicaciones, como vemos ahí, todo lo que ya dijimos, todo lo que se puede producir a nivel oftálmico, estamos hablando de, inclusive podríamos llegar a una ceguera por úlcera corneal, parálisis, neuralgias, y lo que más importa es la neuralgia postherpética, lo que el paciente se queja de que ya tiene meses e inclusive años posteriores a la lesión, de que continúa el dolor, continúa las molestias, continúa la comezón. En conclusión, podríamos distinguir estos pocos puntos que hemos puesto en pantalla sobre lo que hace el tratamiento de acupuntura, es decir, acorta significativamente, trascendentalmente diría yo, las lesiones de herpes tomadas, como digo, muy a tiempo, y las que no se han tomado muy a tiempo, pues mejoran muchísimo el dolor. En cuanto a la calidad, en cuanto a la intensidad, la neuralgia posherpética disminuye significativamente, el paciente ya puede tener su vida casi normal, ¿no? Y eso sería más o menos en cuanto a las conclusiones que tenemos, ¿no es cierto?, de lo que hace acupuntura para el herpes zóster. Pues es importante, cuán oportuno sea, o sea, desterrar definitivamente ese concepto de ya me ha de pasar, que es un poquito cultural nuestro, porque nosotros tenemos digamos, un falso quemiportismo sobre la autoestima nuestra de salud. Entonces decimos, y ya me ha de pasar. Entonces cuando comienza a progresar las lesiones, definitivamente, digamos así, ya no hay quien lo pare al herpes zóster en su ataque sobre toda la zona del nervio afectado. Y entonces es cuando se comienza la complicación del paciente en cuanto a la concepción del dolor. Porque el dolor, aunque con
determinados aparatos nosotros podemos medir, pero la significación, digamos así, propia del paciente, del sufrimiento del paciente en cuanto a dolor, hablemos que es como el amor, como el odio, no se lo puede medir, ¿no es cierto? Entonces es difícil, solo el paciente sabe lo que es el dolor del herpes zóster. Entonces tengamos en cuenta esta charla de esta mañana sobre la concepción de cuán oportuno debemos ser para, no solamente para esto, sino para múltiples enfermedades. Y para acudir al especialista que convenga de acuerdo a la enfermedad, pero oportunamente.